buenos días, colegiados. Espero estén teniendo un excelente día. Vamos a continuar con nuestras sesiones del día de hoy. Para eso tenemos a la doctora Evelyn, o doctora Eve, como muchos le llaman, ¿verdad? Y se ha caracterizado por ser una líder en salud y jefa, y ha sido así, demostrando, en este caso, pues en la pandemia por COVID, tomó y asumió la responsabilidad de ser líder en cada una de las acciones de la atención por la enfermedad de la UMF número 4, enseñó la importancia del abordaje de esta pandemia desde los compañeros de higiene y limpieza hasta los directivos de dicha unidad. Es por hoy una de las líderes familiares de la UAT Sud con mayor experiencia en el proceso de atención por COVID, motivo por el cual agradecemos aceptar la invitación a participar con la familia Colegio Asome 21 y sobre todo enseñarnos y responder nuestras dudas en la práctica diaria con esta ponencia de Paxlovid. Muchísimas gracias, doctora Evelyn. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por la presentación, doctor Pavel. Le agradezco. Les doy gracias por permitirme hacer esta presentación y por todo lo que dijo. Afortunadamente pertenecemos a esta institución y con ella hemos podido ver, avanzar y crecer el tratamiento que es para el COVID-19, que pues es una de las enfermedades que más muertes ha causado en este último tiempo desde la pandemia. Le agradezco, doctor Pavel, y también le agradezco que va a presentar precisamente las diapositivas, porque tuvimos por ahí un problema con mi computadora y no está, pero bueno, ya las tiene usted ahí. Cuando ustedes gusten, podemos empezar. Si hay algún problema con el audio o cualquier cosa, me dice, por favor. Ok. Perfecto. ¿Sí están viendo todos la pantalla? Sí se ve, doctor. Perfecto. Sí, se ve. Gracias. Adelante, doctora Evelyn. Perfecto, muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí en esta presentación. El día de hoy vamos a hablar de un tema de vital importancia, que es la prescripción de Paxlovid a los pacientes con COVID-19 y la importancia del seguimiento a distancia por el médico familiar. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de esto? Ante la permanencia que nosotros tenemos de la transmisión del virus del SARS-CoV-2 y el riesgo periódico del incremento de casos y las hospitalizaciones y muertes por COVID, es muy importante para nosotros saber que ya contamos con un tratamiento, que si bien es cierto no es para todos los pacientes, nosotros vamos a aplicarlo o más bien a prescribirlo a los pacientes que cuentan con las características que nosotros vamos a ver en unos momentos. En el 2022, la COFEPRIS fue la primera agencia en regulación sanitaria en América Latina en aprobarlo y llegó a nosotros desde el año pasado también en forma institucional. Es muy importante también decir que este tratamiento no sustituye la aplicación de las vacunas contra lo que es el COVID, ni debe ser utilizado sin una indicación médica correcta, ni tampoco como la profilaxis para otros tratamientos o posriesgo o posexposición. Simplemente este tratamiento solamente se va a utilizar, como lo vamos a ver, en pacientes que tienen diagnóstico de SARS-CoV-2. ¿A qué se refiere el lineamiento que nosotros manejamos, sobre todo en forma institucional, y que solo va a ser así con el uso de emergencia? El Paxlovid solo va a ser administrado por las instituciones de salud en las unidades validadas con la adecuada prescripción y seguimiento, es decir, en personas que nos especializamos en salud, médicos, en este caso nosotros médicos familiares, y que tenemos todo el conocimiento para poder expedirlo. El uso del Paxlovid se está priorizando en los módulos de atención respiratoria, por ejemplo, en el Seguro Social, pero también en las unidades de segundo nivel u hospitales USMER, que son los que llevan a cabo el registro de todas las enfermedades también respiratorias. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Para que vean aquí la importancia que tenemos, yo en la que trabajo, muchos de nosotros aquí trabajamos en esta, pero también en las demás. Si se fijan, solamente está distribuido para lo que es prácticamente el sector público, y a la mayoría o a quien nos toca la mayoría del medicamento, las primeras cajas que llegaron el año pasado, me parece que fueron 150,000 tratamientos de Paxlovid para 150,000 pacientes y los distribuyeron de esta manera. ¿Por qué así? En el Instituto Mexicano del Seguro Social
nos distribuyeron 49.24% de esas cajas. Esto quiere decir que nosotros tenemos la mayor cantidad de población atendida. Esa es pues es un orgullo y es muy importante porque tenemos nosotros la responsabilidad de ministrarlo de una forma adecuada a todos los pacientes. ¿Qué es muy importante que nosotros recordemos aquí? La definición operacional de COVID-19 y lo que es una infección respiratoria aguda grave, ya que con estos criterios nosotros vamos a poder expedir o no la receta para el paciente basándonos ya en el diagnóstico, pero primero para eso pues obviamente tenemos que sospecharlo. Nosotros vamos a hablar de que un paciente sospechoso o que cumple con la definición operacional es un paciente que en los últimos 10 días ha presentado tos, disnea, cefalea o ha presentado fiebre también, ¿sí? Y puede tener, estos son los criterios mayores, y puede tener criterios menores como son las mialgias, las artralgias, odinofagias, calofríos, dolor torácico, polipnea, anosmia, disgeusia, conjuntivitis, etcétera. Pero hablando de eso, nosotros tenemos una infección respiratoria aguda, no grave, mientras no presente datos de gravedad. ¿Cuáles son los datos de gravedad o de una infección respiratoria aguda grave? Nosotros sabemos que son que se le agregue a ese paciente disnea, dolor torácico, o que presente desaturación. Una desaturación por debajo de 90% en pacientes que tienen una saturación normal. No hablamos así de los pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que su saturación normalmente siempre será menor a 90 al aire ambiente. ¿Qué es el Paxlovid? Bueno, el Paxlovid es un medicamento antiviral que está compuesto por dos fármacos, ¿sí? Viene en una presentación en tabletas y está destinado para atender a los pacientes adultos con COVID-19 leve o moderado y que tienen riesgo de complicaciones. Como tal, el mecanismo de acción del nirmatrelvir, bueno, el Paxlovid tiene dos medicamentos. Primero es el nirmatrelvir y después el ritonavir. El nirmatrelvir es un inhibidor de la proteasa del tipo coronavirus. ¿Esto qué quiere decir? Lo que termina haciendo este medicamento es conducir a la prevención de la replicación viral. Que es decir, lo que es el nirmatrelvir bloquea una enzima clave para que el coronavirus no se replique y sigue siendo y ayuda a bloquear el metabolismo del segundo medicamento que tenemos, que es el ritonavir. El ritonavir como tal inhibe el mecanismo del nirmatrelvir mediado por los citocromos P450, lo que aumenta las concentraciones plasmáticas de nirmatrelvir. Como tal, podemos decir que nirmatrelvir medicamento del nirmatrelvir. Es decir, si nosotros, el paciente nos dice que se puede tomar uno solo de los medicamentos y esto ayudarle de alguna manera, nosotros le vamos a decir que no. Cada uno tiene el efecto específico, motivo por el cual están ahí. Bueno, vamos a hablar de los beneficios de lo que es el Paxlovid. El Paxlovid está descrito prácticamente solamente por Pfizer, que fue el que hizo un ensayo. Ese ensayo se llama EPIC-HR. Esto dándonos beneficios donde se demostró que se redujo la hospitalización o la muerte de los pacientes en un 88% en la comparación con el placebo en los adultos no hospitalizados con SARS-CoV-2, confirmado por laboratorio. Siempre para poder administrar el medicamento, a excepción de algo que ahorita vamos a ver, que haya más del 40% de positividad en nuestro entorno, se va a necesitar una prueba positiva de SARS-CoV-2 para poder expedir el medicamento como tal. De este ensayo ustedes me van a decir, ¿y este ensayo a mí qué me quiere decir? O cómo yo entiendo que, o cuántos pacientes se estudiaron específicamente para decir que el Paxlovid funciona. Este ensayo lo hicieron en 1,000 pacientes y de estos 1,000 pacientes se demostró que 44 pacientes al menos fueron y no tuvieron que ser hospitalizados.
y no presentaron un cuadro mayor a gravedad. Cuando veamos los efectos o lo que la gente nos dice cuando está tomando el Paxlovid, casi siempre nos refieren a nosotros que se sienten muchísimo mejor con el tratamiento desde la primera dosis y se empieza el retiro de los síntomas que ellos presentan. Pero esto fue demostrado ahí en el estudio. Hubo 11 muertes menos en 1,000 pacientes específicamente de los que se estudiaron relacionado con el uso del placebo. Entonces, esto es muy, muy importante. Ya simplemente con que nos disminuye el riesgo de hospitalización o de muerte en un 88%, sabemos que es un medicamento que nos va a ayudar, nos va a contener o va a disminuir la gravedad de la enfermedad. Sabemos que no en todos los casos, pero sí en la mayoría, y esto es lo más importante para nosotros como médicos. ¿Cómo vamos a hacer o a quién le vamos a dar nosotros el Paxlovid? El Paxlovid se lo vamos a dar por grupos de riesgo priorizado, que se llaman así. ¿Quiénes van o quiénes pertenecen a esos grupos de riesgo priorizado? Lo primero que nosotros debemos saber es que el grupo 1, este grupo pertenecen las personas de más de 50 años de edad, independientemente de las comorbilidades o del estado de vacunación que tengan. Es decir, si a mí llega a la consulta un paciente de más de 50 años, yo ya tengo que estar pensando que ese paciente es candidato para el uso de Paxlovid, ¿sí? Y el grupo 2. El grupo 2 son personas entre 18 a 49 años con alguna de las enfermedades o condiciones que vamos a ver listadas en una tabla que viene a continuación. Estos grupos de riesgo priorizado han cambiado con el tiempo, no son los mismos que existían el año pasado, más o menos de agosto a diciembre, que de diciembre y enero a la fecha. Estos grupos que estamos mencionando nosotros ahorita están en el lineamiento actual y actualizado hasta el día 16 de enero del 2023. Entonces es importante que sí lo tengamos en cuenta porque esto va variando y hay que estarnos actualizando nada más en esa parte. Bueno, vamos a ver nosotros la tabla 1 que viene ahí, que son las condiciones que incrementan el riesgo para la enfermedad por COVID-19. Entre las condiciones que nos incrementan este riesgo tenemos enfermedades pulmonares, tenemos asma, fibrosis quística, bronquiectasias, EPOC, enfermedad pulmonar intersticial, enfermedad hepática, cirrosis, hepatitis autoinmune, hepatitis asociada al uso de alcohol, condiciones metabólicas, diabetes tipo 1 o tipo 2, que están pacientes descontrolados, pacientes con obesidad, con un índice de masa corporal mayor a 30, cardiopatías como la insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, los infartos, angina o antecedentes de colocación de stent en los pacientes o cardiomiopatías. No solo esos, también tenemos inmunodeficiencias. En las inmunodeficiencias pueden estar infección por el VIH, el uso de esteroides, trasplantes de órgano sólido, trasplantes de médula ósea, inmunosupresores, agentes bioterapéuticos, quimioterapia, inmunodeficiencias primarias, algunas otras condiciones también neurológicas como demencia grave, enfermedad cerebrovascular con algunas secuelas neurológicas, cáncer activo, hipertensión arterial sistémica, que es una de las más comunes que tenemos, al igual que enfermedad renal crónica. Ahorita vamos a ver hasta cuándo o hasta qué grado de la enfermedad renal crónica, igual que la de la enfermedad hepática, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer nosotros o cómo vamos a hacer nuestro flujograma para decir nosotros que prescribimos como tal lo que es el Paxlovid? Bueno, nosotros lo primero que vamos a ver y preguntarnos es, ¿el paciente cumple con la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral? Bueno, si nosotros decimos que sí, que este paciente presenta de los últimos 10 días para acá tos, disnea, cefalea o fiebre,
o de algunos de los síntomas acompañantes que habíamos visto, que son menores, mialgias, artralgias, odinofagia, escalofrío, rinorrea, etcétera. Todo esto nosotros vamos a sospechar. En ese momento lo que nosotros debemos hacer es tomar una prueba. ¿Cuándo vamos a tomar una prueba? Si lo que les comentaba hace rato, en lo que es nuestra entidad federativa, que sería nosotros aquí en Ciudad de México, en la semana pasada no hubo una incidencia mayor al 40%. Es decir, todos los casos que fueron positivos fueron mayor al 40%. Si estos casos fueron positivos mayor al 40%, en teoría y de acuerdo a los lineamientos, nosotros tendremos que empezar el tratamiento de Paxlovid inmediatamente sin necesidad de tomar una prueba solamente ante la sospecha o el caso sospechoso de infección respiratoria viral. Si en nuestra entidad, como ahorita es el caso, la positividad no es mayor del 40%, entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es realizar una prueba. Puede ser una prueba antigénica rápida y puede ser una PCR-RT. Sin embargo, lo más indicado ahorita para nosotros es realizar la prueba antigénica rápida, ya que sabemos que los resultados de la PCR tardarán un poco más de tiempo y esto puede hacernos iniciar en forma retardada o ya no poder iniciar el tratamiento si los síntomas aparecieron 5 días previos. Y en lo que nosotros esperamos el resultado de una PCR, nosotros ya no tendríamos manera de iniciar el tratamiento, porque ahorita veremos que este tratamiento solo se inicia si el paciente tuvo sintomatología solo de 5 días previos hacia la fecha que acude con nosotros, no más. Bueno, nosotros vamos a verificar aquí, después de haber realizado la prueba y que esta prueba, en efecto, aquí ahorita que nosotros tenemos menos del 40% del índice de positividad, vamos a ver a qué grupo de priorización pertenece el paciente. Si pertenece a un grupo de riesgo, si se encuentra en el día 0 a 5 del inicio de los síntomas, ¿sí? Y con esto nosotros verificamos si el paciente sí pertenece a este grupo, entonces tomaríamos la iniciativa ya de prescribir el medicamento, ¿sí? Solo con el resultado positivo, les aclaro, por ejemplo, en este momento aquí en la unidad, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Registrar en el expediente clínico todos los datos de nuestro paciente de importancia. Vamos a hacer nuestra nota tal cual la hacemos de acuerdo a la NOM 004 y vamos a registrar todos los datos que pertenecen al paciente, pero además de los datos que normalmente nos pediría ahí, el expediente para expedir este medicamento también me solicita que de preferencia sepamos el CURP del paciente, que tengamos también datos como su RFC. Algunos de los pacientes no se lo saben, sin embargo, nosotros en nuestro expediente electrónico podemos contar y descargar ese dato o cuando hacemos el ingreso a la plataforma de vigilancia epidemiológica que nosotros utilizamos, que es el Sinolave en este caso, ahí aparece y de ahí vamos a tomar los datos. Es importante tener todos los datos del paciente, sus datos de contacto y poder verificar completamente que los datos que el paciente nos está dando son fidedignos. Aquí es muy importante, muchos pacientes eran regresados con anterioridad a las unidades de adscripción. ¿Sí? Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros vamos a ver a todo el paciente que nos llegue al módulo de atención respiratoria, por ejemplo, acá en el Seguro Social, los vamos a ver a todos independientemente de la unidad que vengan y también así se les hará el seguimiento. No importa que no pertenezcan a la población derechohabiente de nuestra unidad de adscripción, ¿sí? Entonces, vamos a tener nosotros indicaciones para poder prescribir el tratamiento. ¿Cuáles son las primeras indicaciones y de las más importantes? Este tratamiento solo se ha probado en adultos, en mayores de edad, aquí en México, ¿sí? En Europa, en otros lugares, también en Estados Unidos, lo han dado a niños mayores de 12 años, pero son otras características de la población y también otros estudios los que se han realizado. Aquí solamente es a pacientes mayores de edad, pacientes que pesen más de 40 kilogramos, pacientes que tengan el diagnóstico como tal de COVID, por favor.
¿Qué vamos a hacer nosotros con la prescripción del Paxlovid? Vamos a hablar lo que es la prescripción clínica. El Paxlovid como tal tiene, ya habíamos comentado, nirmatrelvir y ritonavir. El nirmatrelvir vienen en tabletas de 150 miligramos cada una de las tabletas, porque en el blister que ustedes pueden ver ahí en la imagen, vienen 2 tabletas de nirmatrelvir de 150 miligramos cada una y viene una tableta de ritonavir de 100 miligramos cada una. El tratamiento se prescribe solamente por 5 días específicamente. No está indicado prolongar los tratamientos más allá de eso, ni dar más medicación tampoco a los pacientes. Y el nirmatrelvir se da en una dosis de 300 miligramos más 100 miligramos de ritonavir cada 12 horas. ¿Cómo viene mi caja? Mi caja viene con 5 blisters específicamente, en donde cada blister viene para la dosis matutina y la dosis nocturna del paciente. Es muy importante explicarles a ellos que los medicamentos se toman con un horario y de preferencia deben tomarse con un horario fijo. Si yo me lo tomo a las 8 de la mañana, la siguiente dosis a las 12 horas sería a las 8 de la noche exactamente, ¿sí? Y también decirles que sí se van a tomar esas 3 pastillas nada más, bueno, en la mañana y 3 pastillas en la noche durante los 5 días, los pacientes que no tengan ninguna alteración hepática, ninguna alteración renal ni ninguna alteración hepática. Ahorita vamos a ver esa parte, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Qué vamos a hacer nosotros después de dar el Paxlovid a un paciente? Cuando nosotros le damos el Paxlovid a un paciente, le tenemos que otorgar información, porque la mayoría de los abandonos de los tratamientos son por falta de información, ¿sí? Nosotros le vamos a dar al paciente material impreso de farmacovigilancia. Este material impreso de farmacovigilancia, ¿qué es lo que tiene? Son realmente las medidas de prevención y las recomendaciones para la identificación de cualquier complicación, así como la identificación de potenciales eventos adversos, porque le tenemos que explicar qué posibles eventos adversos debe presentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si él presenta esos eventos, o presenta agravamiento como tal de la enfermedad, debe acudir oportunamente a la unidad de atención correspondiente. También debemos decirle que si presenta una reacción adversa a medicamento, debe acudir a la unidad donde le indicamos el Paxlovid o al hospital más cercano. Esto debemos explicarle. Si la reacción que presenta es leve, debe acudir a la unidad donde se ministró el Paxlovid. Si la reacción adversa que presenta el medicamento es grave, debe acudir específicamente al hospital más cercano. ¿Cuáles son las reacciones adversas que más nos refieren nuestros pacientes y que ahorita vamos a revisarlo y ustedes también lo podrán corroborar cuando les realizamos nosotros nuestro seguimiento? Casi la mayoría lo que nos refieren son disgeusia, diarrea y vómito. Y algunos algunos que hayan leído parte del estudio que hizo Pfizer del EPIC-HR me van a decir, bueno, pero es que esas mismas reacciones adversas las presenta el paciente también con el placebo y me van a decir, ¿y por qué? Entonces, eso es muy, muy importante. Ahorita podemos checar esa parte. Lo que le tenemos que decir nosotros al paciente es que el medicamento debe ser ingerido de preferencia con alimentos y si el alimento lleva ligeramente una cantidad de grasa va a ser mejor porque esto va a permitir en una forma mayor su absorción. ¿Sí? Y les va a disminuir también la problemática de la disgeusia, la diarrea o el vómito, que son prácticamente lo que más nos presenta. En las reacciones que también puede presentar, sabemos que son rash, ¿sí? Entonces, es importante que les digamos que ante cualquier reacción que presenten, el paciente acuda directamente a la unidad con nosotros a una evaluación nueva para nosotros verificar si el medicamento puede continuar o se tiene que retirar. Realmente las reacciones adversas son leves y de los pacientes que nosotros hemos tenido y a los cuales se les ha dado Paxlovid, ninguno ha abandonado el tratamiento por estas reacciones adversas leves que haya presentado.
¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, aquí sí vamos a empezar. Hay bastantes contraindicaciones, entre esas está la hipersensibilidad, la insuficiencia hepática grave. Si tenemos un paciente con insuficiencia hepática que tiene un Child-Pugh A o un Child-Pugh B, no hay ningún problema. Se puede se puede hacer el uso y administrar el Paxlovid al paciente. Si tiene insuficiencia renal grave, no. Insuficiencia renal grave, ¿a qué nos referimos? Que tenga una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto. Con eso ya está contraindicado prescribir lo que es el Paxlovid, ¿sí? O algunas otras, como es la administración con medicamentos que dependen del citocromo B450 para su eliminación, o los medicamentos propensos a producir toxicidad. Ajá. La administración también con algunos que son inductores potentes también de este citocromo, tampoco es indicado dar los medicamentos, por favor. Bueno, esta tablita que está aquí, que han visto y que yo creo que de alguna manera todos lo han podido revisar en algún momento, porque al momento de realizar la prescripción, nosotros tenemos que hacer un interrogatorio acuicioso con nuestros pacientes, sobre todo cuando no los conocemos. La mayoría de nuestras unidades de medicina familiar ya conocemos prácticamente a los pacientes que acuden con nosotros y tenemos un historial previo. Sin embargo, en el MARS nos llegan pacientes de todas las unidades y pacientes que nosotros no conocemos. Entonces, tenemos que hacer una historia clínica completa, sobre todo de sus antecedentes personales patológicos y preguntar el uso de todos los medicamentos que toma el paciente, ¿sí? Porque yo puedo tener un paciente que pertenece a uno de mis grupos de priorización, ya sea al grupo 1 o al grupo 2, sin embargo, que tenga contraindicado la prescripción del Paxlovid por el uso de algún medicamento que puede producirle toxicidad. Y esto tenemos muchísimos pacientes que usan algunos de estos. De los más comunes que nosotros tenemos en la unidad y que toman son amiodarona, la carbamazepina, la cisaprida, el clopidogrel, la colchicina, la rifapentina, el rivaroxaban, la quinidina, el sildenafil, son de los medicamentos más comunes que nosotros tenemos en las listas y que nuestros pacientes pueden utilizar. Aquí hay unas variantes que son importantes. El sildenafil, ahorita van a ver en otra pequeña lista de medicamentos donde está, que me dice, el sildenafil se puede suspender, sí o no, solamente cuando se trata de que el sildenafil o el tadalafil son tomados para la disfunción sexual. Si está tomado para un paciente con hipertensión pulmonar, obviamente no lo vamos a poder suspender y la dosis es diferente. Sabemos que el del sildenafil para la disfunción sexual va a tomar 50 a 100 miligramos por semana. Sin embargo, para los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, van a estar tomando de 100 hasta 150 miligramos, a veces cada 8 horas, ¿no? Entonces, es muy complicado que estos pacientes se les pueda suspender el medicamento porque ponemos en riesgo la vida del paciente. Entonces, simplemente el uso concomitante con estos medicamentos que ustedes ven aquí está prohibido. Tienen muchos efectos. Ahorita vamos a hablar o a ver algunos de ellos. Si el paciente recibe medicamentos, algunos de estos medicamentos, nosotros podemos tomar la iniciativa de suspender el medicamento si es clínicamente apropiado. Si al paciente clínicamente no le va a afectar el que yo le suspenda este medicamento. Como decíamos, hay muchos medicamentos de los que nuestros pacientes utilizan en forma muy frecuente. Si hablamos de pacientes que están en el grupo de priorización, la mayoría de nuestros pacientes de más de 50 años, casi todos tienen enfermedades o viven con enfermedades crónicas como la hipertensión, algunos han presentado infartos, se les han realizado cateterismo, entonces debemos verificar nosotros si clínicamente es apto suspender o no el medicamento, ¿sí? Entre los medicamentos que también
debemos ver si se puede realizar la suspensión de ellos o no es el alprazolam, la torvastatina, el clonazepam, la codeína, el diazepam, lovastatina, el salmeterol, el sildenafil, que era lo que mencionábamos, tamsulosina, tramadol, triazolam. Y aquí hablando, por ejemplo, de la tamsulosina, nosotros debemos ver qué medicamento toma nuestro paciente con hipertrofia prostática benigna, por ejemplo. Y nosotros al quitar la tamsulosina vamos a hacer que acuda al servicio de urgencias por una retención aguda de orina. Realmente vemos que no es mayor el beneficio de dárselo que el perjuicio que tendría de quitárselo. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos verificar. ¿Qué vamos a hacer nosotros al momento de recibir a un paciente? Nosotros le vamos a decir a los pacientes que ante cualquier reacción adversa a medicamento, el paciente acuda y el médico que le esté dando el tratamiento, que le esté dando la atención, tendrá que registrar en el expediente la reacción adversa a medicamento. Las unidades de atención que administramos el Paxlovid, tenemos que reportar cualquier problema relacionado con el uso del medicamento. También desde errores de la medicación, el uso fuera de indicación, las interacciones, etcétera. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque si bien es cierto que todos los pacientes con una tasa de filtrado glomerular mayor a 30 van a tener posibilidad de recibir el Paxlovid, los pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 60 van a recibir solamente la mitad de la dosis del Paxlovid. Entonces, a veces con esto se producen errores porque no les explicamos de manera correcta a los pacientes que la forma en la que deben tomar el medicamento. Los pacientes que tengan una tasa de filtrado entre 30 y 60 van a tener que tomar solamente la mitad de la dosis del nirmatrelvir. Es decir, en vez de tomar 300 miligramos del nirmatrelvir, van a tener que tomar 150 miligramos cada 12 horas. Y ellos mismos tendrán que dejar la otra pastilla dentro de su blister. Y eso es algo que es muy, 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 muy importante. No sé si me están escuchando. Sí, doctora, sí la estamos escuchando. Perfecto, hay alguien de fondo. Sí, sí se oye atrás alguien. Listo. Perfecto. Bueno, estábamos hablando ya de lo que es la notificación. El encargado de la notificación, la primera notificación le realiza el médico tratante que encuentre una reacción adversa a medicamento. Para ver si podemos cambiar esa, por favor. Y ahora sí, viene acá la parte que es la más importante, la atención médica a distancia. Con la pandemia, hicimos muchas estrategias para poderle brindar atención a nuestros pacientes, sobre todo el tratar de usar las tecnologías de la información para poder atenderlos de una manera, aunque sea no presencial al paciente. Esta estrategia institucional consiste en que en conjunto, los médicos de medicina familiar, y no solo nosotros especialistas en medicina familiar, sino también otros especialistas, se proporcionan atención médica a los pacientes a distancia. Y esto es muy importante porque esto se hizo con la finalidad de promover, prevenir, proteger y pues restaurar la salud, porque recuerden que cuando empezó la pandemia, lo que nosotros hicimos fue decirle a todos nuestros pacientes para prevenir los contagios o detener los contagios, que no acudieran a la unidad, pero el no acudir los hacía perder de alguna forma la atención que se les daba. En el caso de los pacientes a los que se les da Paxlovid, se les realiza una atención médica a distancia o seguimiento a distancia. ¿Sí? Esto es mediante el uso de las tecnologías o herramientas de la información, puede ser por medio de una consulta digital o por medio también de una llamada telefónica donde les interrogamos todos los síntomas que el paciente tiene. Sin embargo, cualquiera de estas cosas que nosotros hagamos es una llamada o una atención que nosotros hacemos médica a distancia
o seguimiento a distancia del paciente. Las dos que siguen, por favor, doctor. La que siga. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros en el seguimiento a distancia para nuestros pacientes a los cuales les dimos Paxlovid? Nosotros vamos a interrogar y explorar los datos compatibles que el paciente tiene con COVID-19 en contactos cercanos. Es decir, el paciente tiene COVID y aunque nosotros cuando se fue le dimos sus trípticos donde decía lo que es cómo debe de usar el cubrebocas, que tiene que tener una sana distancia con su familia, que debe realizarse el lavado de sus manos, la ventilación de la habitación y todo lo que nosotros le decimos, hay probabilidad que por el contacto tan cercano, estrecho que tiene con sus familiares, estos también se contagien. Entonces hay que encontrar nosotros contactos cercanos que tengan e inicien con síntomas para también iniciar de una manera pronta lo que es el tratamiento. Le debemos indicar nosotros al paciente que debe llevar una bitácora de signos y síntomas. Ajá. Y nosotros, esa bitácora de signos y síntomas que él nos dé cuando nosotros le estamos haciendo la consulta digital, la videollamada o la llamada, decirle que si hay alguno de los datos de alarma que nosotros le dimos, debe de acudir de una manera inmediata a la valoración. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sabemos que no todos los pacientes tienen un oxímetro en casa, aunque nosotros teníamos oxímetros en el instituto y al inicio se les estuvieron dando a la mayoría y todavía hay algunos los que los mismos pacientes van regresando que se les dieron para el uso. Nosotros les pedimos que se midan la saturación de oxígeno, pero simplemente hay pacientes que o no tienen el oxímetro o no pueden, o los que no pertenecían a nuestro domicilio no se pudieron llevar el oxímetro, lo que sea. Nosotros podemos hacer una evaluación también para ver cómo está su capacidad pulmonar y hacer el test de ROT, que con este es muy fácil porque solamente le vamos a decir al paciente que cuente del 1, inspire fuerte y cuente sin volver a inspirar del 1 al 30 en forma corrida y lo más rápido que él pueda hablar. Y entonces con eso vamos a evaluar su capacidad pulmonar, si tiene disnea, si no aguanta. Los pacientes que realmente están desaturando comúnmente no llegan a veces ni a contar al 8 siquiera. Entonces, vamos a interrogar nosotros en este seguimiento a distancia sobre las reacciones adversas que tiene el medicamento. Y en aquellos pacientes que presentan comorbilidades como lo que es diabetes, hipertensión, vamos a decirles que se monitoreen las cifras de tensión arterial y los niveles de glucosa de preferencia. ¿Por qué hablamos de las cifras de presión arterial? Vamos a tener pacientes que tienen hipertensión arterial y el uso de algunos antihipertensivos con el Paxlovid no está contraindicado. Sin embargo, puede producir que las cifras de tensión arterial disminuyan, es decir, que los pacientes se hipotensen y por ese motivo vamos a estarles pidiendo que se realicen la toma de su tensión arterial. La mayoría de los pacientes que tenemos con enfermedades crónicas y que es así, sí tienen ya en su casa un aparato para tomarse la presión arterial, aunque sea electrónico. Si el paciente fue referido por nosotros mediante una llamada, porque lo podemos hacer, nosotros estamos llamando al paciente y nosotros encontramos que nos lee la saturación de en su oxímetro de pulso que él tiene y nos tiene una saturación menor al 90%, tiene disnea, tiene dolor torácico, nosotros vamos a referirlo inmediatamente a un segundo nivel de atención para su valoración. Y en ese momento vamos a realizar nuestra nota de seguimiento y al día siguiente vamos a tener que volver a llamar al paciente o a su familiar para poder saber la evolución que ha tenido el paciente o el desenlace de De otra manera, también podemos pedirle a nuestras trabajadoras sociales que nos investiguen cómo se encuentra el paciente que nosotros estábamos siguiendo a distancia. En caso de que los pacientes no contesten la llamada, trabajo social tendría que hacer una visita al domicilio del paciente para ver si se reincorpora. Pero es lo menos común, ¿sí? Nosotros, la mayoría de los pacientes, desde que nosotros les damos el medicamento, les debemos comentar que se les va a hacer una llamada de seguimiento. Y no solo una, sino durante varios días, de preferencia es del día 1 al día 10, pero las establecidas ahorita vamos a ver que son las llamadas en el día 1, el 3, el 7 y el 10 al menos.
del uso del medicamento para nosotros evaluar si hay una reacción adversa al medicamento, y vamos a colocar en lo que son nuestras notas los diagnósticos como seguimiento a distancia, o el término de seguimiento a distancia, cuando después del día 10 el paciente no haya tenido ninguna sintomatología y ya vimos que el paciente resolvió su enfermedad de una forma adecuada, que evolucionó correctamente. Y también podemos usar los diagnósticos como diagnósticos secundarios, el uso de la consulta digital cuando lo hicimos por medio de nuestra calendarización de la consulta digital. Cuando ustedes tienen un paciente que fue positivo, al cual le expidieron y le ministraron Paxlovid, inmediatamente ese paciente positivo, la jefa de asistentes, junto con la asistente que se encuentra ahí, tiene que hacerle la calendarización de esas citas para esos días para poderle hacer sus llamadas y su seguimiento a distancia. Y con eso nosotros verificar la evolución de nuestro paciente y así no dejarlo. ¿Por qué es tan importante que nosotros le hagamos el seguimiento? Porque nosotros estamos prestando una atención médica donde la distancia es un factor crítico, donde además si nosotros traemos a los pacientes frecuentemente a la unidad, vamos a hacer que contagien a otros pacientes. Entonces, de alguna manera vamos a contener la velocidad nosotros también del contagio. Se debe de tener siempre un enfoque centrado en el paciente. Si lo vemos de una manera ética o hablando de la ética, realmente lo que tenemos que hacer nosotros es un enfoque centrado nada más en el paciente, siempre con el respeto y la reserva de todos los datos que el paciente nos da son confidenciales, ¿sí? La atención médica por el seguimiento a distancia es una atención médica que es oportuna y nos va a dar mejoras también y nos va a ayudar a desahogar también los servicios de salud en gran escala, pero sobre todo nos va a impactar en la reducción de los costos a la salud, porque vamos a detectar de una forma más temprana lo que son las complicaciones que pueda tener el paciente. En este caso, en el uso del Paxlovid, cuando nosotros estamos hablando con el paciente frecuentemente y le estamos diciendo, mire, ese efecto se le puede quitar, realice esto, coma otro tipo de alimentos, eso le va a quitar la disgeusia o le va a quitar la náusea que puede darle también. Entonces, se pueden detectar complicaciones más tempranas también, los efectos adversos, y se evita también el abandono del tratamiento, ¿sí? Entonces, eso realmente es algo de lo más importante, ¿sí? Si nosotros vemos muchos de nuestros pacientes sí quieren tener un seguimiento a distancia, sin embargo, no podemos obligarlos. Nosotros para poder darles a los pacientes una consulta digital, un seguimiento, tenemos que pedirles una autorización, aunque sea en este caso para hacer las llamadas de seguimiento de forma verbal y decírselos desde el momento que estamos expidiendo el medicamento para poder hacerlo, ¿sí? La atención en los pacientes de una forma o el seguimiento a distancia que nosotros hacemos en ellos de una forma oportuna mejora toda la atención que nosotros le damos de manera integral, porque nosotros ya los vimos físicamente, ya los tuvimos con nosotros, pero en este momento lo que nosotros estamos haciendo es un apoyo y es un seguimiento. Nosotros vamos de la mano con ellos en lo que es su sintomatología, desde el inicio de esta hasta la remisión de la misma en la mayoría de las veces. Realmente, afortunadamente, no hemos tenido tantos casos de los pacientes con COVID leve o moderado que se hayan complicado, sino más bien curación casi del 100% de ellos de los que les hemos dado el Paxlovid en la unidad. Esa es la experiencia, al menos en la unidad, y los reportes que nos generan también, el 88% de estos pacientes no se nos complican y eso nos ayuda a nosotros muchísimo. Además, si nosotros lo vemos desde la parte de la vida de familia, tener a un paciente enfermo sabemos que nos crea una crisis paranormativa. Cuando este paciente se cura, nosotros y toda la familia somos muy felices, ¿no? El perder a un miembro de la familia para quien sea es algo que es una desgracia, es una crisis, y al expedir nosotros este medicamento vamos a lograr muchas cosas.
Realmente solamente hay que apegarnos a la guía, a los grupos de priorización, a quién se lo doy, a quién no se lo doy, y revisar todos los efectos adversos, porque si nos hubiéramos puesto a platicar aquí de completamente todos los efectos adversos, es un poquito complicado. Algunos seguro tendrán muchas dudas de los medicamentos, con cuáles sí se puede usar, con cuáles no. Pueden descargar una aplicación que se llama la aplicación de Liverpool, pero es un color verdecito, y con esta aplicación prácticamente podemos poner todos los medicamentos que nuestro paciente toma. Todos los medicamentos que el paciente está tomando se van a reflejar en esa lista, y al reflejarse en esa lista nosotros le damos un clic y nos dice las posibles interacciones que tendría y si es correcto o no el uso del Paxlovid ante cualquier duda. Independientemente de eso, todos deben tener en sus manos lo que es el lineamiento para el tratamiento o el uso del Paxlovid en la emergencia sanitaria aquí en México, que es la actualización el 16 de enero del 2023, y con eso nos podemos basar. Yo sé que no nada más es basarnos en eso, nos podemos basar también en el ensayo de EPIC-HR de Pfizer, en donde viene más amplio o explícitamente explicado todos los efectos adversos que podemos encontrar con muchos medicamentos, porque seguramente vamos a tener muchas dudas. Ahorita, si me lo permiten, les haría yo unas preguntas y ustedes me dirían qué pasa con este medicamento, porque entre las enfermedades que nuestros pacientes mayormente presentan, por ejemplo, asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nuestros pacientes utilizan salmeterol. Y alguno de los efectos o de los medicamentos que me dice que puedo ver si quito o no quito es salmeterol. Y entonces yo diría, bueno, se lo puedo quitar a mi paciente, pero se lo voy a cambiar por otro porque no puedo dejarlo sin el medicamento. Tengo que hacer una sustitución terapéutica del anterior. No sé si hasta el momento tengan alguna duda, tengan alguna pregunta. No escucho. Tenemos levantada la mano de iPhone, pero no sé quién sea. Sí, si gusta, doctor, ya puede quitar la de la pantalla para que los pueda ver y ya les pueda explicar lo que hemos visto acá o responder a las dudas que tengan, porque sí hay muchas, seguramente. Sí. Muchas gracias, doctora. No sé quién sea entonces quien tiene levantada la mano, porque nada más dice iPhone. O nada más la apretó y se quedó así. Sí, probablemente sí. Mire, ahorita les iba a comentar algunas cosas. Por ejemplo, en el lineamiento que nosotros tenemos del instituto. Ok, sí. Hay uno de los médicos que creo que vi la pregunta en la parte de abajo que dice que a partir de qué tasa de filtración glomerular se da solamente la mitad de las dosis. A partir de 30 a 60 mililitros por minuto de tasa de filtrado glomerular, se da la dosis de la mitad del nirmatrelvir, nada más. Es decir, se darían 150 miligramos de nirmatrelvir y 100 de ritonavir cada 12 horas, y la otra pastilla se desecharía. Porque la caja viene así, los blisters vienen con 2 pastillas de 150 miligramos precisamente por eso, para poder hacer el ajuste a los pacientes que tienen enfermedad renal. Gracias, doctora María Angelita. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Bueno, miren, algo que les puedo comentar y que no viene acá en el lineamiento, o no lo menciona mucho, ahorita lo contestamos esa, que les comentaba, no lo mencionan mucho, es que cuando usamos Paxlovid en pacientes que están en edad fértil y que tienen un método de planificación familiar en el que usan un medicamento o un hormonal con etinilestradiol, lo que se tiene que hacer es utilizar al menos durante todo ese ciclo o lo que termina del mes es un método de barrera.
Nos hacen la pregunta, doctora, aquí en el chat. ¿Quién proporciona ese medicamento? ¿Nosotros en primer nivel o al egreso de segundo nivel de hospitalización? No, de hecho, solamente es en primer nivel de atención. Los criterios para la prescripción son en casos leves y moderados de COVID-19. ¿Qué es un caso leve y moderado? Un leve puede ser un paciente que tenemos definición operacional que ya conocemos, con un resultado positivo para COVID, pero con una saturación mayor al 90%. Solamente puede tener disfonía, malestar general, fiebre, etcétera. Un paciente con un caso moderado es un paciente que también tiene saturación mayor al 90%, pero puede tener datos clínicos y radiográficos de neumonía. Entonces, ese sería un caso moderado. Si es un caso grave, no está indicado el uso del Paxlovid y seguro si el paciente estuvo hospitalizado, quiere decir que ya tiene más de 5 días de evolución o de inicio del cuadro y ya no sería indicado dar el Paxlovid. Paxlovid solo está indicado para casos leves y moderados con una fecha de inicio de síntomas de 0 a 5 días. Después de eso ya no está indicado usarlo comúnmente. Le agradecen, aquí están poniendo también los agradecimientos por su ponencia, por la información. Felicitaciones por la ponencia, doctora. Agradecen nuevamente su participación. Aquí ya tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si se olvida tomar una dosis? Ok. Mire, si se olvida tomar una dosis, no deben pasar más de 8 horas entre la diferencia de la dosis que tocaba. Es decir, yo me tomé mi pastilla a las 8 de la mañana, ¿sí? Y en teoría me toca a las 8 de la noche, que son a las 12 horas. Si son las 6 de la tarde, todavía yo podría tomarla porque no han pasado casi 8 horas en hacerlo. Tomaría la dosis que no tomé en ese momento y es decir, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche otra vez ya tomaría mi pastilla que me corresponde a la dosis siguiente. Si yo pasé de 8 horas entre que me tocaba mi pastilla al siguiente horario ya no la tomo, la dejo, solo tomaría la de las 8 de la noche y al siguiente día seguiría a las 12 horas como debe ser. Es decir, prolongaría mi tratamiento 12 horas más de lo que debería haber sido este. Perfecto. Nuevamente nos hacen otra. En su práctica, ¿qué situaciones ha enfrentado en su MF con los pacientes que han sido manejados con Paxlovid y posteriormente regresan a la consulta externa? ¿Han presentado algún efecto adverso? Sí, la mayoría de los efectos adversos que los pacientes nos presentan son la disgeusia y la náusea. Dolor abdominal también es algo que nos comentan, pero en todos o ninguno de ellos de los que nosotros hemos tenido han dejado el medicamento, han abandonado tratamiento, precisamente porque les explicamos, a veces aunque en la consulta cuando están con nosotros le decimos, ¿sabe qué? Debe de tomarse el medicamento con el alimento, no debe ser en ayuno para evitar la irritación gástrica y para evitar el dolor, el malestar, la náusea, la disgeusia, todo. A veces lo hacen. Entonces, cuando les llamamos nosotros que hacemos el seguimiento a distancia, se les recuerda eso y comúnmente siguen con él. La mayoría han tenido o han sido, digamos, historias de éxito porque realmente ellos nos refieren que desde el primer día que se toman el tratamiento se les disminuye a muchos, por ejemplo, la tos. Ajá. Ese es un efecto muy común que nos dicen que se quita muy rápido, casi al primer día del uso del tratamiento. Muchas gracias, doctora. Nuevamente aparecen felicitaciones, excelente ponencia. ¿Y qué pasa si un paciente le da COVID, se dio tratamiento con Paxlovid y en 6 meses nuevamente cursa con COVID? ¿Se indica tratamiento otra vez? Sí se puede indicar el tratamiento otra vez posterior a 6 meses. Lo que no está indicado es prolongar tratamientos, ¿sí? Prolongar tratamientos no va más allá de 5 días específicamente y no se puede expedir más en esa forma. Nada más es muy importante también que sepan que sí es cierto, hay reacciones de rebote con el uso del Paxlovid. Nosotros no hemos presentado ninguna. Esto fue un caso que fue muy famoso de un
mandatario en Estados Unidos, por ejemplo, que presentó una reacción de rebote. ¿Y qué quiere decir esto? Que en vez de mejorar los síntomas incrementaron, y al término del 7º día, en vez de disminuir la carga viral, la prueba de COVID seguía siendo positiva, ¿sí? Sí se pueden presentar, esos son casos de respuesta de idiosincrasia en el cuerpo, no sabemos por qué se presentan. Lo que nos mencionaba la literatura comúnmente es que en estos casos quiere decir que esa respuesta de idiosincrasia hizo que el paciente metabolizara el nirmatrelvir demasiado rápido. Como lo metaboliza muy rápido, lo elimina del cuerpo y por lo tanto no tiene el efecto que debería sobre la replicación viral. Le agradezco nuevamente. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? No, creo que ahorita ya no estamos teniendo, pero sí es muy importante lo que menciona, doctora, o al menos acá, también igual los que me han tocado, ¿verdad? Con este tratamiento, han sido las diarreas. La gran mayoría de los pacientes que a mí me han tocado hacerles estas videollamadas, comentan esta situación de que comienzan con la diarrea, se autolimita, ¿verdad? Pero sí es algo que me ha tocado más frecuentemente ver en estos pacientes. No presentan posterior al término del tratamiento que continúen con esto, pues no. No he visto al menos en la consulta, pero me ha tocado más la diarrea como efecto secundario. Así es. En algunos, sí tenemos que ser muy, muy ajuiciosos cuando le preguntamos al paciente qué toma. Lo que yo les decía, cuando yo conozco al paciente no hay problema. Cuando yo tengo los datos en mi expediente de qué toma, no hay problema porque le pregunto y solamente los corroboro. Pero cuando es para mí un paciente nuevo, sí hay que decirle, por favor, ayúdeme, necesito hacer una lista completita con todos los medicamentos que usted toma. Nos ha pasado hasta nosotros siendo médicos con personajes o más pacientes que tenemos que también son médicos, que de alguna manera tú crees que ellos igual que tú están leyendo y estudiando lo que tú, y de repente les dices los medicamentos que tomaban y dices, ay no, ya toma 3 con los que me hace una interacción y que no se los puedo quitar. Lo que yo me refería con quitar medicamentos es en una parte muy, muy importante, es se los quito si el beneficio de darle el Paxlovid es mayor a el perjuicio que me causaría quitárselo, ¿no? Por ejemplo, un caso de una paciente que tuvimos, 38 años de edad, trabajador de la salud, una paciente con asma, con obesidad, con hipotiroidismo, con problemas de salud mental, usando muchos medicamentos. Entonces la paciente tomaba quetiapina, mirzapina, levotiroxina, y aunque, por ejemplo, nosotros no vemos tanto esos medicamentos en la lista, si nosotros nos vamos al estudio EPIC de lo que es Pfizer, sí nos dice que, por ejemplo, con la quetiapina se aumenta la toxicidad de la quetiapina, entonces no tiene beneficio, no podríamos darle. La paciente siendo asmática también tomaba salmeterol. Ajá. Y entonces, pues se lo tendría que haber cambiado por otro medicamento que no fuera salmeterol para hacerlo. Pero aparte tomaba mirzapina, entonces tampoco se podía expedírselo. Y luego aparte tomaba la levotiroxina, ¿no? Y la levotiroxina también se dice que hay un efecto que puede ser pequeño ahí en la interacción, sin embargo no es tóxico. Entonces ella definitivamente cumplía por la edad, las enfermedades que tenía, pero no por las contraindicaciones que tenía para el uso de los medicamentos. Gracias. Tenemos otra pregunta. Nos comentan, en pacientes asintomáticos, igual debe indicarse si no tienen comorbilidades más que la edad. No, pacientes asintomáticos no. De hecho, la prueba fue hecha en puros pacientes asintomáticos. Mi paciente tiene que cumplir con la definición operacional más prueba positiva, no solo prueba positiva. En un paciente asintomático, en teoría, no tendríamos que usar nosotros el Paxlovid. Gracias. Nos hacen otra pregunta. ¿Y qué pasa si por alguna razón el paciente no recuerda todos sus medicamentos y está tomando alguno con contraindicación absoluta? ¿Qué efectos se pueden esperar? Precisamente
esa es la importancia de los seguimientos a distancia, de la llamada de seguimiento que le hacemos al paciente, porque él puede no acordarse, pero en el momento en que está en su casa va a tener todas las cajitas de medicamento que a nosotros no nos supo decir cuál era, o que nos dijo es la pastillita blanco con amarillo, como nos dicen, o la chiquita, o así, que nosotros no sabemos qué es, ¿no? Entonces, nosotros le llamamos el primer día específicamente para ver cómo va. Si presenta una reacción que nosotros tenemos que explicarle cuáles son, inmediatamente tiene que acudir a la unidad para ver y ver si ese medicamento es sugestible de cambio, de suspensión o de dejarlo. ¿Por qué les digo esto de suspensión? Porque la guía nos dice que tenemos que suspender los medicamentos que pueden hacer interacción con el Paxlovid 9 días. 9 días posterior al inicio de la toma del Paxlovid. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial, nada más, ¿sí? Y que usa losartán y toma atorvastatina, que es por su dislipidemia. Bueno, a ese paciente sí podría quitarle la atorvastatina, ¿sí? Y podría cambiársela. Sin embargo, porque no le voy a hacer un efecto, porque este paciente ahorita no se ha infartado, no tiene un stent, no usa también clopidogrel o algún anticoagulante oral, y se lo cambiaría y no pasa nada, ya nada más se lo retiro y le digo, no lo va a tomar tantos días hasta que sea, porque puede producirme un efecto, ¿sí? Y si no, pues el paciente va al hospital y si el efecto es grave o es uno de los que está completamente contraindicado, se tiene que retirar el Paxlovid. Así es. Ok, ya no tenemos más preguntas. Ok, ya tenemos otra. La aplicación para ver contraindicaciones, ¿nos la puede volver a decir? ¿Ya incluye Paxlovid? ¿Cuál contraindicación? No entendí la pregunta. Que la aplicación que nos comentó de Liverpool. Sí, se llama Liverpool. Está en color verde. Se parece a la de la tienda que tenemos ahí, pero no. Es en color verde, se llama Liverpool. Le colocan ustedes, viene en una lista, en una tabla del lado frente a ustedes, del lado izquierdo, donde se coloca todos los medicamentos que el paciente toma. La pueden descargar. Está para iPhone y para Android, para las dos. Se descarga, lo ponen ahí y después de descargarla, ya le ponen ustedes, aparece a un lado, ¿sí? ¿Cuál fue la contraindicación que tiene, o si tiene contraindicación, o si lo puede tomar sin ningún problema? En algunos, por ejemplo, si ponen losartán o si ponen amlodipino o diltiazem, alguno les va a decir nada más vigile las cifras de tensión arterial porque puede producir hipotensión, ¿no? Y ya, nada más es lo que menciona. Entonces, por eso les decía que sí es importante porque es diferente para cada caso. En este caso aquí solo estamos hablando del tratamiento con Paxlovid, pero a los pacientes nosotros obviamente el tratamiento les vamos a dar o ajustar, darles sintomáticos de acuerdo a los síntomas que el paciente tiene. Sin embargo, uno de los sintomáticos que nosotros usamos mucho más o en forma común es la loratadina como antihistamínico. Pero la loratadina también puede tener efectos ligeramente tóxicos en exceso. Entonces, simplemente se indica que cuando demos Paxlovid concomitante con la loratadina, solo se dé una dosis de loratadina en el adulto. Una dosis al día, los 10 miligramos no más, porque si no el paciente pues puede presentarnos somnolencia, puede presentarnos ligero malestar general, otras cosas. Entonces es muy, muy importante hacerlo así nada más. Okay, algo doctora. Diga, adelante. Algo que les comenté y que es muy importante, cuando nosotros vimos, me puse a leer el estudio de el EPIC de Pfizer, vi que había efectos adversos que estaban relacionados, o los efectos adversos eran mayores los efectos adversos en los pacientes que tomaron placebo que en los pacientes que tomaron el Paxlovid. Y eso es algo que si somos pues observadores en esa parte o nos podemos fijar, nosotros podemos decir, ¿por qué se presentaría eso? O sea, ¿qué tiene o qué le están dando en el placebo al paciente que me pueda presentar mayores efectos adversos realmente que el Paxlovid que yo le estoy dando?
Y la respuesta es que le están dando el excipiente de lo que tiene Paxlovid al paciente realmente, sin el medicamento propiamente. Y ese excipiente contiene lactosa. Y hay gente que pues es intolerante a la lactosa. Entonces los efectos que nos va a producir propiamente, más que por el puro medicamento, es por el excipiente que tiene el medicamento. Ajá, que es lactosa y lactasa en sus tabletitas. Entonces, por eso nos producía más efectos adversos gastrointestinales el uso del placebo más que el propio Paxlovid. Así es. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Ya no tenemos más preguntas, doctora. Entonces, Miren, ajá. yo sé que es muy complicado hablar de lo que es Paxlovid en una cosa tan rápida y decir que con esto entendimos todo. Independientemente de lo que quieran, si quieren algún tipo de información que no puedan tener o tienen alguna duda o algo al momento de la prescripción, porque a veces no nos funciona la tecnología, como me pasó ahorita que se descompuso mi computadora o otras cosas o nos falla el celular. Si tienen alguna duda o algo, pueden hacerlo llegar por mensajito y preguntar, oiga, ¿sabes si este tiene efecto con este, sí o no? Yo eso es lo que les pido a los médicos que están en el servicio, en el MARS, en la unidad que estamos nosotros. Si no sabe, ya me pregunta y nosotros lo buscamos. Es mejor preguntar que darlo sin tener o estar certeros de que no vamos a producirle algo más al paciente. Entonces, pueden hacerlo sin ningún problema. Puedo dejarles por ahí el correo y no pasa nada. Ajá. Hay otras preguntas que a veces la gente hace que son importantes y que también no las vi acá. En una parte de los estudios nos dice que los pacientes que tienen VIH les podemos dar o no les podemos dar nosotros el Paxlovid. Si bien en la lista vienen pacientes que tienen VIH, ajá, algunos de los antirretrovirales que se utilizan con ellos no deben usarse en concomitancia con Paxlovid. O si el paciente ya toma dosis, que lo más comúnmente es que tome ritonavir, se tienen que hacer ajuste de las dosis del ritonavir en ese paciente y continuar solo con el del irmatrelvir. Entonces, son cosas que en este momento, como son casos muy específicos, son para cada paciente, nosotros no lo podemos decir hasta que tenemos al paciente enfrente. Ajá. También de preferencia les recomiendo no dar antimicrobianos en conjunto con el nirmatrelvir, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo usamos cuando tenemos una neumonía que creemos que ya se asoció, por ejemplo, a bacterias, ¿no? Y utilizamos claritromicina y así, pero la claritromicina es un potenciador del ritonavir. También. Entonces, tenemos efectos adversos más comunes, por eso tenemos nosotros que estar verificando cada caso en común de cada uno de los pacientes. Gracias, doctora, por sus recomendaciones. Y pues claro, aquí si nos manda el correo o simplemente ya ahorita con la aplicación que nos comenta, ya podremos hacer uso y también igual verificar para los compañeros que entran a MARS y son los primeros que indican este tratamiento. Y como sabemos, pues luego todos los pacientes no nos comentan todos los medicamentos que toman, ¿verdad? Y nos Así hacen es. referencia, como usted bien nos indicó, ¿verdad? Que la pastillita blanca, la que tiene una rayita en medio, ¿no? Pues cuál, ¿verdad? Entonces, pues sí, de ahí ya de los médicos que hacemos o continúan haciéndole el seguimiento a distancia, videollamada, etcétera, pues ya precisamente quedará el ver si está, qué medicamentos está tomando, qué interacciones puede haber, y pues para darle las indicaciones precisas a todos los pacientes. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora. A nombre del Colegio de Médicos Familiares, ASOME 21, pues le agradecemos su participación y pues esperemos que no quede aquí nada más por este día, sino tenerla en otras situaciones y en un ratito más pues le haré llegar precisamente el reconocimiento por parte del colegio y le agradecemos su participación. Perfecto, muchas gracias. Más bien yo les agradezco a ustedes por la invitación y quedo ahí pendiente ante cualquier duda o alguna otra cosa que necesitemos. Pido disculpas porque se descompuso mi computadora, pero de todas formas en la manera en la que pudo se hizo. Les agradezco. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde.